Vamos a hablar de soluciones facilitadoras de los datos abiertos. Yo voy a hacer de moderador y voy a introducir brevemente, porque ya vamos mal de tiempo, ¿no? Vamos con un poco de retraso, así que voy a intentar acabar más o menos a la hora prevista bueno, el primero que se sacrifica soy yo como moderador. Introducción, ¿qué quiero contar? Quiero contar y hablar del valor del dato. Ya se ha comentado en varias ocasiones en la jornada de hoy, pero creo que es importante, en particular desde nuestro rol del Ministerio de Industria, hablar del valor del dato. El dato es un activo que toma una nueva relevancia gracias a las tecnologías que ahora tenemos disponibles, tecnologías que incluyen tanto procesamiento como comunicación de datos y que antes pues no estaban en absoluto disponibles, o si lo estaban restringidas a grandes corporaciones, y eso se ha popularizado, con lo cual todos, muchos más que antes, podemos hacer gestión del dato. Y eso es un cambio de paradigma y tenemos que saber aprovecharlo como país. Actualmente, según la información, los estudios que tenemos del sector en España, hemos comentado que el sector se sitúa en unos 1.100 millones de euros anuales en facturación. Si vemos los datos referidos al sector público solo, que es donde nos centramos a través del observatorio de red.es, evaluamos que el impacto de la explotación del dato público son unos 450 millones de euros anuales y que hay unos 4.000 puestos de trabajo relacionados con la explotación de los datos públicos. Más que este sector, que en sí es un dato interesante conocerlo, lo que me gustaría resaltar es el potencial que todas las organizaciones creen que tienen los datos y la explotación de los datos. Me voy a referir a la Comisión Europea, que cifra unas ganancias económicas entre 40.000 y 140.000 millones de euros anuales para el conjunto de la Unión Europea, en función de si se contabilizan o no ganancias directas e indirectas, o sea, son ganancias importantes. Hay otros estudios a nivel mundial que cifran las ganancias posibles haciendo una buena utilización de los datos en 3 billones españoles de dólares, en particular un estudio de McKinsey sobre datos abiertos a nivel mundial. Y un elemento importante de esta consultora, y que yo creo que es de interés, es que más del 50% del valor generado acaba en el ciudadano final. O sea que en el fondo es también un elemento de interés público en la medida que vamos a beneficiar la vida, la calidad de vida y la forma de desarrollar su actividad por parte de los ciudadanos. Más de un 50% de estas ganancias acabarán en manos de los ciudadanos. Esta es mi pequeña introducción, con lo cual voy a dar rápidamente paso a nuestros ponentes, que seguro que van a contar cosas mucho más interesantes, y van a intervenir en el orden que están en la agenda. El primero que va a intervenir es Guillermo Conde, que es consultor de Telefónica I+D. Guillermo es físico por la Universidad de Sevilla, trabaja en Telefónica, ha trabajado liderando la implantación de sistemas de inteligencia de negocio en operadores móviles en Chile, Perú, Puerto Rico y Brasil, y actualmente está en el equipo de ciudades digitales con iniciativas de administración electrónica, gobierno y datos abiertos. En particular, en el caso de gobierno y datos abiertos, ha estado trabajando en el Gobierno de Andalucía, Extremadura, Universidad Pablo de Olavide, Santander, Canarias, etc. Guillermo, por favor. Muchas gracias. Lo primero, agradecer la oportunidad a la organización de estar aquí y poder contaros, bueno, mi libro, mi película o mis vivencias, ¿no? Y gracias a todos vosotros, pues, por dedicarme 5 o 10 minutillos, ¿no? Yo lo que primero os quería contar era, yo trabajé tiempo con la administración electrónica, todos conocemos cómo era aquello, estábamos todos metidos dentro, conociendo bien la administración y demás. Y un día apareció alguien que nos contó de gobierno abierto y sinceramente bueno, a los 10, 12 que estábamos allí, pues nos encantó la idea. Creímos inmediatamente en ella porque, conociendo desde dentro de la administración, sabíamos las necesidades que tenía de la administración de
bueno, pues de abrir sus puertas. También voy a decir que, como eran unas soluciones tecnológicamente más complejas, más sencillas, pues también nos gustó mucho la idea, porque nos podíamos ir a una cosa más sencillita y más conceptual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a flirtear con la transparencia, empezamos a flirtear con la participación ciudadana y con Open Data. Tuve la suerte de participar en un grandísimo proyecto de Open Data con Fundación CETIC y demás. Y entonces aprendí mucho y lo que rápidamente nos dimos cuenta fue que los datos abiertos como tal es probablemente la parte más tecnológica de la administración del gobierno abierto y era la parte más sistematizable. Y entonces pues empezamos a construir una solución. Una solución que ya es un clásico y un estándar, pero bueno, más o menos la cuento. Digo un clásico y un estándar porque yo creía que había descubierto la pólvora y un día hablando con Carlos Iglesias me dijo, no, mira, si es que está todo el mundo como tú. Digo, bueno, vale, pues venga, os la cuento, ¿no? En principio lo que se necesita para, entiendo yo, para montar un portal de datos abiertos básicamente es el catálogo, que yo creo que es lo que estamos saliendo la mayoría, ¿no? Entonces, lo que le pasa al catálogo es que tiene sus limitaciones. O sea, son piezas hostiles al 90% de la población. Entonces, lo que se nos ocurrió enseguida fue pues, montarles un CMS, un gestor de contenidos, que nos permitiese hacer más amigable la interfaz. ¿Cómo? Pues pudiendo publicar noticias, pudiendo generar visualizaciones. La publicación de noticias, por ejemplo, la copiamos del portal de datos.gov, porque creo que es uno de sus grandes éxitos. Las visualizaciones los copiamos de los portales americanos, porque es uno de sus grandes éxitos. Es decir, éramos 5, no teníamos inteligencia colectiva, ¿no? O sea que nos fijamos en los demás. Y después también permitía hacer cosas diferentes, como por ejemplo ahora que el gran tractor de las iniciativas de gobierno abierto y Open Data sigue siendo la transparencia, a pesar de que todos creamos que no sea probablemente su mayor garante, ¿no? Pues nos permitió también crear sitios específicos de transparencia, ¿no? Vale, visto todo esto, pues nos aparecen otras piezas. Esto es la fachada, ¿no? ¿Cuáles eran las otras piezas? Pues generar sistemas de carga dinámica de datos, porque uno de los problemas grandes que nos encontramos fue en cómo cargar los datos y en montar puntos Sparkle. A pesar de que yo soy un firme, bueno, no soy un firme convencido de los puntos Sparkle, pues bueno, lo montamos porque es lo que se hace, ¿no? Y yo creo que va al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y en todo esto, pues aparecen unas normas, pues las fuimos incorporando. La ventaja de tener un CMS es que te permitía rápidamente adecuarte a ENOR, adecuarte a las normas de interoperabilidad o incluso los proyectos que están saliendo de catálogos europeos y federadores, pues era algo rápido de hacer. Vale, entonces, muy bien, teniendo todo esto, pues nos empezamos a aproximar a clientes y empezamos a montar iniciativas, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos? Pues que a la gente le gusta la parte de transparencia, pero sin embargo, nosotros trabajando, lo que creemos es que lo que de verdad da sostenibilidad a una iniciativa es el trabajar con la información de servicios públicos. O sea, la información de contratos está muy bien, es necesario ponerlo. La información de la deuda es necesaria, hay que ponerla. La información de sueldo es necesario, hay que ponerlo. Pero lo que nos va a dar la sostenibilidad del proyecto es la información del servicio público que se publica. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que las empresas lleguen y lo usen. O sea, cuando tú vas a una iniciativa que arranca y lo están contando el gobierno, yo qué sé, cuando estaba en la de Aragón, en la de Santander, llega y viene la empresa y te dice, bueno, lo primero que quiero saber es el tipo de licencia con la que vas a publicar y el nivel de compromiso que tienes con esto y cómo de actualizada va a estar la información. Porque eso es lo que me va a dar a mí la capacidad de crear negocio a partir de ahí, ¿no? Entonces, creemos que realmente el uso que se da es eso. Y, de hecho, cuando tú ves las estadísticas de uso, lo que nos encontramos es que, salvo en portales que son específicamente transparencias, como el de Gobierno de Extremadura, que sí se consulta mucho transparencia, a lo que se va es a consultas de autobuses, a consultas de comercio, a consultas de densidad de tráfico y ese tipo de información, ¿no? Aquí estamos corriendo otros riesgos. Bueno, antes hablabais de lo de las farmacias, lo que nos está pasando a nosotros en nuestros portales de datos abiertos es lo mismo, pero con los autobuses. O sea, se publica la información de autobuses y todo el mundo saca una aplicación de autobuses, ¿no? Y después, claro, viene una grandísima oportunidad en vincular este tipo de iniciativas a las Smart Cities. Por ejemplo, la Smart City de Valencia, una de las primeras cosas que van a sacar es un portal de datos abiertos. ¿Por qué? Porque entienden que es el camino de transmitir información y enganchar a la gente. Y a partir de ahí generar negocio.
esto no está exento de peligro, y me voy directamente a las conclusiones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, las conclusiones que quería contar, básicamente, la información de servicio es un impulsor, es grande. El tener que publicar información constante y actualizada de las paradas de autobús en tiempo real, lo que entendamos por tiempo real, cada minuto. Extender en dar información de densidad de tráfico en tiempo real, cada 10 minutos. Algo así. Lo que nos obliga es a montar sistemas de automatización de la extracción de la información, porque no hay ser humano que sea capaz de transportar esto. Ni siquiera probablemente pasando ficheros con FTP y montándolos, porque ahí lo que podemos correr el riesgo generalmente son de no serializar bien los datos, no darlos en formatos correctos, no darlos en múltiples formatos. Si vamos por la semántica, meterle semántica y después el hacer una transposición correcta de los datos, ¿no? Si nos encontramos un nulo en una base de datos y eso lo pasamos, pues probablemente las aplicaciones no funcionen y haya que tener cuidado. Entonces, fue una de las cosas que vimos como clave y que en las grandes iniciativas en las que estamos entrando, pues está funcionando y se está metiendo. Os estoy hablando de aspectos tecnológicos, después hay aspectos organizativos que hacen que esto sea realmente poca cosa frente a todo lo demás, ¿no? Después, otro problema que nos encontramos normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas es, muy bien, automatizamos. En cuanto automatizamos, visualizamos, tenemos base de datos, enseguida se nos ocurre, pero esto es un Big Data, ¿no? Empezamos a aplicar herramientas de Big Data sobre ellos, porque ya que tenemos visualización y demás, no es Big Data. O sea, no son bases de datos estructuradas como tal y no están destinadas a tal. Si nos metemos ahí, normalmente pues terminamos llegando a un momento de fracaso. No digo que no se deba conectar. Si veis una plataforma de Smart City, conceptualmente tiene su Big Data, tiene su inteligencia de negocio, tiene sus cosas. Esto tampoco es una Smart City. O sea, no tiene la capacidad para gestionar cientos de miles de señales por segundo y transmitirlas a todo el mundo. O sea, seamos conscientes de dónde estamos, ¿no? Y básicamente el problema tecnológico que nos hemos ido encontrando en todo este tipo de iniciativas, y digo tecnológico, de verdad, subrayado, es que esto es lo que puede ser la frecuencia de actualización de la información y el volumen de datos. O sea, cuando transmitimos información de servicios públicos tiene que ir actualizada al minuto o al segundo. Cuando hablamos información de votos, eso una vez cada 4 años y va a que se mata, ¿no? Y después la información que queremos trasladar. Si queremos trasladar información cada segundo, tenemos que tener mucho cuidado y no mover grandes volúmenes de datos. También nos hemos encontrado con proyectos donde dice, bueno, pues yo quiero trasladar información de autobuses y quiero trasladar dónde está todo el recorrido que ha hecho, los frenazos que no ha hecho, las imágenes de las paradas a las que va la próxima. Pues todo eso de pronto te empiezas a mover gigas y gigas de información que por segundo es prácticamente imposible de gestionar. No digo que no se haga, pero digo que de pronto nos estamos metiendo en una cosa muy complicada que consume muchos recursos que podíamos orientar hacia otro lado. Y poco más, no tenía... Bueno, si queréis os cuento muchas más cosas, pero creo que tampoco tengo mucho más tiempo, ¿no? Tenéis ahí mis datos, cualquier cosa, soy un enamorado de los datos abiertos, cualquier cosa os ayudo por pura vocación y después, como soy de Telefónica y tengo sistemas, intentaré venderos algo, pero básicamente esto va por vicio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Nuestra siguiente ponente es Alicia Sin. Alicia es ingeniera informática por la Universidad de Zaragoza y graduada en ESADE. Es la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Joven Empresario que otorga CEAGE. Enhorabuena, Alicia. Es cofundadora de Libelium y ha sido su CEO desde sus inicios. Así que, Alicia, por favor. Buenas tardes. Gracias por quedaros a la última mesa. Voy a empezar mostrando un término que se ha estado utilizando mucho, que es el término de Smart City. Yo también estoy de acuerdo con Guillermo. Smart City y Open Data no es lo mismo, son dos cosas complementarias. Y básicamente esto es la visión que nos están vendiendo, que estamos vendiendo, me incluyo como parte de la industria, de lo que van a poder ser nuestras ciudades en el futuro, mucho más eficientes. Ciudades que recopilen información sobre el medio ambiente para poder optimizar el riego de nuestros parques y jardines, para poder optimizar
el consumo energético en nuestras farolas, que nos ayuden a encontrar plazas de aparcamiento libres, incluso que monitoricen cosas como radiación solar en las playas, detección de incendios forestales, etcétera, etcétera. Básicamente, todo lo que se os pueda ocurrir. Si empezáramos una ronda por ahí, seguro que acabaríamos allá y cada uno habría dicho una aplicación diferente, ¿vale? La clave es cómo esto va a hacer, ya no que las ciudades sean más eficaces y eficientes, que esto pues, ya está claro en el discurso de las Smart Cities, es otro debate, sino cómo van a hacer que nuestras ciudades sean más transparentes y más democráticas, ¿vale? Así que yo os voy a hablar desde nuestro punto de vista, que nuestro punto de vista es el del hardware. En principio parece que no tiene mucho que ver. Nosotros a priori nos encargamos de resolver el problema de la interoperabilidad tecnológica. Es decir, nosotros creamos sensores que comunican cualquier tipo de sensor a través de cualquier tipo de tecnología con cualquier tipo de servicio cloud en la nube que pueda hacer visualizar esos datos. En algunos casos estamos trabajando con iniciativas que son más abiertas y en otros casos con iniciativas que son totalmente privadas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con datos abiertos, con transparencia y demás, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa que hace hardware? Bueno, pues os voy a contar únicamente un ejemplo, que no pasa. ¿Lo tenemos? ¿No? Vale. Este es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que es un ejemplo de activismo ciudadano. Nos tenemos que remontar a 2011, cuando sucedió el tsunami en Japón y bueno, os acordáis, la fuga de radiación, un montón de noticias y demás. Y una de las cosas que pasó, es brutal la cantidad de contenido que se genera cuando sucede una catástrofe de esta magnitud, ¿no? Entonces, entre muertes, daños medioambientales, daños materiales, debates sobre nucleares sí, nucleares no. De repente yo pillé una noticia que hablaba de que en California se había detectado radiación procedente de Fukushima y que como efecto lateral una empresa farmacéutica que se dedica a la venta y distribución de píldoras de yoduro de potasio que previenen la absorción de la radiación, se había quedado sin stock en California. Y tirando un poco del hilo de el debate y la idea que viene aquí es, cuando tú lees esto desde España, puedes tomar un café muy agradable debatiendo sobre si los medios nos manipulan, si la información que recibimos es la más correcta, es la de más calidad, etcétera, etcétera. Pero cuando tú lees estas cosas desde Fukushima, cuando te está afectando de verdad, tu problema es otro. Tu problema es que no sabes si fiarte cuando dicen que se puede volver a las casas, que se puede volver a los hogares o no. No sabes si lo que ocurre es que tenemos la información que es necesaria porque igual hay otros intereses como que no cunda el pánico, etcétera, etcétera. Así que nosotros, pensando en el estrés que esto ocasiona a los ciudadanos que se ven en situaciones de este tipo, pensamos en ¿por qué no dotar a los ciudadanos con su propia herramienta para poder medir por sí mismos y contrastar la información que están recibiendo? Y, pues, como diseñadores de hardware, lo que hicimos fue un sensor de radiación que pudiera ser utilizado por casi cualquier ciudadano, ¿vale? Con sus salvedades de que es algo técnico. Y lo mandamos a varios hack labs, hacker spaces y demás para que lo pudieran utilizar. Y esto fue lo único que hicimos nosotros. No hicimos más. Pero 2 semanas después, lo que vimos fue increíble, porque lo que sucedió es que los ciudadanos que habían recibido estos dispositivos habían pensado de manera colectiva en lo mismo que nosotros, que esta información era necesaria no solo para ellos, sino para sus vecinos. Y lo que habían comenzado a hacer es publicar en un portal los datos que estaban recibiendo en sus sensores. Es decir, se había creado de manera totalmente espontánea una red mantenida única y exclusivamente por ciudadanos, totalmente al margen de la información que estaban dando los periodistas, el gobierno, los medios de comunicación, la propia empresa, etcétera, etcétera, y la estaban compartiendo entre ellos. Y una de las cosas que
que me parecen más bonitas de esta historia es que, aparte de la colaboración, muestra el interés que tienen los ciudadanos en participar en este tipo de iniciativas. Cuando tienen las herramientas adecuadas, sí se involucran, y creo que es una buena prueba. Y la otra es que ante la eterna pregunta de, claro, pero esto de que cualquiera pueda publicar hace que sea muy fácil que la información no sea la correcta. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Tenemos un ejemplo que funciona maravillosamente bien desde hace años que se llama Wikipedia. Y precisamente es todo lo contrario. Cuantos más editores hay, más gente está revisando esa información y más aseguramos la integridad de lo que estamos viendo en esas páginas, ¿no? Así que, como conclusión final, ¿cómo podemos ir de una Smart City a una Smart City más transparente y más democrática? En el momento en el que consigamos que todos estos datos que generan las ciudades, primero, tengan un contexto para que el ciudadano de a pie lo pueda entender. Si yo me dedico a poner partículas por millón o moles por partícula, etcétera, etcétera, doy los datos de una manera totalmente científica y no pongo umbrales ni hago fácil que los ciudadanos entiendan lo que están viendo, ya puedo poner los datos de contaminación tranquilamente, que nunca se va a saber, nadie va a entender si estamos en niveles altos, bajos o medios. Y en segundo lugar, es muy importante que todas estas iniciativas vayan linkadas a cuánto cuestan, qué retorno tienen y que eso sea lo que tengamos en nuestros portales. Si estamos haciendo una Smart City para que sea más eficaz, el reto sería que esos datos de la inversión que ha llevado, los datos que teníamos antes y los datos que tengamos después sean entendibles y públicos. Por eso yo ponía en la entradilla que puse para mi intervención es que ya hemos visto que las Smart Cities pueden ser una realidad. Ya estamos viendo que hay diferentes iniciativas y demás, es decir, la tecnología ya está lista. Y de ahí venía mi pregunta, para que se abra luego el debate, de si los preparados están nuestros políticos para ser observados y escrutinados en una sociedad que esté dominada por el Open Data. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Pasamos a nuestra siguiente ponente, Sonia. Sonia Taborcía es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Carlos III. Lleva 12 años ya trabajando en Everis y actualmente lidera en esa compañía la línea de Government Data Analytics, desarrollando la oferta de servicios de valor para los datos de la Administración. Así que, Sonia. Gracias, Salvador. ¿Me pasas el...? Gracias. Bueno, nosotros, buenas tardes, iniciamos una reflexión hace un tiempo sobre cómo obtener el valor de los datos de la Administración en un sentido amplio, ¿no? Estábamos intentando descubrir cómo una caracterización en cantidad y en calidad de los datos que manejaba la Administración podría suponer un aumento tanto desde el punto de vista de la gobernanza de la propia información como del fomento de la innovación, ¿no? Y intentando adecuar eso a la realidad, ¿no?, de la Administración hoy en día, llegamos a una conclusión principal y es que hay muchos datos todavía en Dark Data en la Administración, ¿no? Hay muchos datos en documentos, hay muchos datos en programas ofimáticos, hay muchos datos, sí, también en texto plano, pero que hay que extraer, ¿no? Y las tecnologías pues que se estaban utilizando hasta ahora pues no daban soporte a un ciclo de vida de gestión y de tratamiento de la información que permitiera integrar en la cadena de la logística del dato datos que no estaban exclusivamente en sistemas de información, ¿no? Empezamos a explorar pues, un poco la aplicación de una parte del Big Data como arquitectura tecnológica y principalmente orientada a la extracción de esos datos no estructurados, pensando en abrirlos hacia el exterior y también incorporando una visión de semántica, ¿no? Y toda esa base de tecnologías, pues cómo podían enganchar también con un análisis de esos datos para hacer un valor añadido adicional que permitiera descubrir un valor que estaba oculto, ¿no? Esta visión abierta
de eficiencia tanto de los servicios públicos y de impacto de políticas, pero principalmente, y este era un poco el driver principal de la reflexión, era cómo podíamos convertir esto en valor público, ¿no? Promoviendo el gobierno abierto por defecto y la economía de la reutilización. Y llegamos a un modelo de servicio orientado a plataforma, ¿no? a una visión además doble, ¿no? Facilitar por un lado la vida del publicador, aislándole de complejidades más de tratamiento de datos masivos, de tratamientos de datos no estructurados y de las limitaciones y restricciones que tanto en la generación de grandes datasets como la utilización de datos que no estaban en sistemas clásicos pudiera originarles a la hora de abrir esos nuevos conjuntos de datos más relacionados, como decía Guillermo, con servicios que con la propia gestión de la administración, intentando también facilitar la vida del reutilizador con una visión más de diversificación en la oferta de capacidades de interoperabilidad y de cómo interactuar con esos datos, y además dotar a ambos de un ecosistema de tratamiento de información y de traducción de datos en conocimiento, ¿no? Y aquí este es un poco el salto cualitativo que nosotros queríamos proponer con la plataforma que hemos llamado Datune, ¿no? Que integra esa parte de articular dentro de una visión integral unas herramientas de open source con extensiones funcionales que permitan dar esa visión global, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay un frontal que incluye principalmente herramientas de datos abiertos, CKAM, Virtuoso, pero también tiene un enganche directo con el almacenamiento en tecnología Big Data y además un API que permite ejecutar capacidades de Big Data sobre esos datos, ¿no? Permite hacer consultas principalmente y manejo de esos grandes datasets de varios gigas de información que muchas veces no son digeribles, ¿no? Por un reutilizador medio. Estábamos pensando, en cualquier caso, en un espectro de reutilizadores más amplio. Y bueno, de hecho, uno de los resultados que os contaré a continuación pues, da un poco muestra de cómo se utiliza este frontal en distintos ámbitos, ¿no? Las capacidades semánticas pues, las cubrimos con Virtuoso principalmente. Y ese API de desarrolladores de Big Data también nos permite hacer una generación de datasets. ¿Qué queríamos hacer aquí? Pues extender el ámbito de la administración en la oferta de datos. No solo voy a publicar los datos que tengo, que me está costando más o menos dentro de cada uno de los servicios con los que estoy trabajando, sino también por qué no escucho datos que tienen que ver conmigo y datos que tienen que ver con mis servicios, que ya están publicados en abierto, o bien por otras organizaciones, o bien por otros individuos, y los consolido en datasets que ofrezco a mis propios ciudadanos, ¿no? Pues esta otra vía de generación automática de conjuntos de datos relacionados con los servicios es otra de las facilidades que nosotros queremos ofertar, ¿no? Al final, la infraestructura Big Data nos ofrece pues, básicamente unas capacidades tecnológicas de elasticidad un poco tanto en almacenamiento como en capacidad de computación. Muchas veces los reutilizadores no son capaces de invertir el dinero que hace falta en una infraestructura de este tipo, ¿no? Si podemos ofrecerla desde la organización como un servicio a los reutilizadores, pues estaremos dando, yo creo que un salto cualitativo también en las capacidades tecnológicas y de inversión que pueden hacer los reutilizadores sobre su propio trabajo, ¿no? Que en el fondo es pensar sobre la idea de reutilización y sobre el negocio que quiero montar, ¿no? Además, la parte más analítica lo que pretende, y aquí integramos tanto unas herramientas de análisis de información más complejas como R, como herramientas más clásicas de análisis y de consulta de datos como Pentaho, con una extracción de valor de la información y un mapeo de minería de textos no estructurados que permita hacer también un repositorio de modelos analíticos sobre el tratamiento que se está haciendo de los datos que se están publicando, ¿no? Ese repositorio de modelos, como algo también reutilizable, permite no solo la apertura de
valor de los datos en términos del microdato, sino en términos del propio modelo, ¿no? y poder combinar y hacer mashup sobre la información. Aspiraríamos a consolidar también pues, distintas fuentes y publicar datasets con origen multisectorial, ¿no? Y al final dar visiones integradas de los servicios con toda la cadena de valor de los mismos, ¿no? La puesta en práctica de esta plataforma pues, ha tenido lugar en un datatón que celebramos en septiembre, y aquí hemos conseguido que reutilizadores tanto de la innovación empresarial, pensando en negocios relacionados con el turismo, gestión de eventos en una ciudad, como de innovación cívica, ¿no? Innovadores sociales que intentan ayudar a las mujeres que han sufrido violencia de género a generar una comunidad, como a más visualizadores o incluso en el ámbito del periodismo de datos, o de facilitar la búsqueda más visual de información, y en este caso pues conseguimos que reutilizadores hicieran una aplicación que permite buscar dónde montar un negocio, ¿no? Y aquí entonces la economía de la reutilización es por duplicado, ¿no? Empieza con una nueva aplicación de reutilización de datos de la ciudad, y acaba en que los propios usuarios de esa aplicación son emprendedores que quieren montar un negocio en la propia ciudad, ¿no? Pasamos del emprendimiento digital al presencial, por así decirlo, ¿no? Y esa es un poco la visión integral, no me quiero extender más. Si queréis algún detalle sobre algo, pues lo trataremos luego. Gracias, Sonia. Muchas gracias por esos ejemplos tan ilustrativos, ¿no? de lo que se puede conseguir con una herramienta facilitadora. Pasamos rápidamente nuestro turno de intervención en la mesa a Pablo Hermoso. Pablo es licenciado en Económicas, máster en Comercio Internacional y en Gestión de Proyectos de I+D, y actualmente es director comercial de la empresa NOS, y nos va a hablar sobre Linked Open Data. Gracias, Salvador. Buenos días. Bueno, me pidieron 5 minutos. Mi intervención la estructuraré en una breve introducción, que es un agradecimiento, en 5 reflexiones, ideas, argumentos que me gustaría compartir con vosotros para un debate posterior, y una conclusión. En primer lugar, agradecer a los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a Red.es, y en la figura de Salvador, de Sonia, de Pilar, el hecho de que nos invite por segunda vez. El año pasado estuvimos en una mesa dedicada exclusivamente al turismo, porque hicimos todo lo que es el portal de turismo de La Rioja con nuestra tecnología. Y esta segunda vez nos ha citado en esta mesa 3, que habla de soluciones facilitadoras, con lo cual para nosotros agradecemos que nos considere una solución, es decir, que da respuesta a algunos de los problemas que puede tener la gente, entre ellos, por ejemplo, la búsqueda de información pertinente en Internet, y que además facilite la vida a la gente, que es de lo que se trata, ¿no? De hacer que este Internet, que lleva muy poquito, sea un Internet que pueda ser mucho más aprovechable. Por lo tanto, gracias porque nos consideréis una solución facilitadora. ¿Por qué quizá nos han considerado una solución facilitadora? Ajenos. Os voy a decir 5 cosas que creemos que somos capaces de hacer, o que estamos haciendo, no que somos capaces, sino que estamos haciendo. En primer lugar, nosotros generamos de forma nativa dato representado en RDF o WL. Es decir, cuando alguien utiliza nuestra tecnología, nuestra plataforma, desde un profesor que introduce un contenido educativo en un portal como Didactalia, desde la chica que lleva el gestor de contenido semántico de La Rioja Turismo, desde la Biblioteca Nacional Escolar que hemos hecho, o ahora mismo todo el proyecto digital del Museo del Prado, cuando alguien trabaja en el gestor, automáticamente está generando dato representado en RDF o WL. Es decir, dato, en principio, comprensible por una máquina, ¿no? En esa lógica que Tim Berners-Lee apuntaba, ¿no? Cuando él dijo eso de las 5 estrellas. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de generar automáticamente dato estructurado, de tal forma que acortas el proceso de generar una serie de datos, luego los tengo que transformar, luego pongo un punto SparkQL y alguien al final de la cadena lo reutilizará. Bueno, la lógica de una administración electrónica quizás pasa por pensar que todos los formularios que cumplimentamos generen automáticamente dato que pueda ser interpretable por las máquinas.
Ese es el primer argumento. El segundo, esto no es nada interesante, se ha hablado aquí, ¿no? Generar datasets, los portales, bueno, la cuestión es el para qué. ¿Para qué hacemos esto? Nosotros, dentro de esa lógica de una aplicación de software que reutiliza o hace utilización de todo lo que hasta ahora se está trabajando, lo que hacemos es generar sistemas de búsqueda bastante más eficaces, sistemas de búsqueda que llamamos facetadas, que permiten una recuperación de la información mucho más potente y emula el conocimiento humano, ¿no? Estamos acostumbrados a buscar al modo Google, que es un modo todavía muy ineficiente, ¿no? Un churro de resultados, leemos la primera y segunda página y ya está, donde se mezcla todo, o esos cajoncitos donde te piden que como usuario introduzcas un conjunto de parámetros de búsqueda y te da también una información muy poco relevante. Ya han aparecido modelos como el que podéis ver en Amazon, en Booking o en otras webs, donde una vez que introduces una etiqueta, un literal, automáticamente te da todas las opciones para poder buscar. Nosotros desarrollamos eso de una forma automática. Hemos industrializado el proceso para generar búsquedas facetadas. En la medida en que generamos un grafo, porque el RDF es un grafo, permitimos explotar los contextos, es decir, presentar qué información me interesa cuando yo llego a un contenido. Con lo cual, tengo la capacidad de, digamos, aprender mucho más rápido y de tener una información mucho más pertinente, documental o social, si explotamos el grafo social. ¿Vale? Esto lo veis en grandes aplicaciones como las que desarrollan grafos sociales LinkedIn o Facebook. Con lo cual, esa es la segunda aplicación. Buscadores, generadores de contextos, sistemas de recomendación. ¿Vale? El enfoque Link Data, es un enfoque muy interesante para integrar datos. Los enfoques tradicionales de integración de datos, tengo N sistemas de información, necesito integrar los sistemas de mi organización o de mi empresa. Eso generalmente es pensado desde la lógica tradicional, es costoso tanto en tiempo como en dinero y la gente no lo aborda porque sabe que al final quizás no obtiene los resultados obtenidos. Nosotros hicimos todo el proyecto de la Universidad de Deusto, N sistemas de información, una capa de metadatos a esos sistemas de información, una capa espejo de metadatos y la generación de un punto de acceso único que podéis ver que es Deusto Knowledge Hub. ¿Vale? Es decir, Link Data es un sistema que permite una integración de los datos mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más potente que una integración al modo tradicional. Porque, diría Adriano, se deconstruye ese corsé que suponen las tablas relacionales o el sistema relacional y pasas a un esquema que es un esquema de grafo. Y lo que tienes es que explotar ese grafo. 4. Se ha hablado aquí, se ha discutido ha habido una mesa dedicada específicamente a los acuerdos, consensos, estándares, vocabularios, ontología. Todo eso es condición necesaria. Y como bien dice, pues en esta década se ha asfaltado el camino. Se están creando todos esos elementos que van a hacer la vida mucho más fácil. Pero no tienen que ser elementos paralizantes, porque ahí las discusiones son muy largas, fatigan. Son discusiones, nunca vamos a llegar a un consenso global y total. Por eso, lo ha citado Óscar Corcho, creo, llega Google y propone su modelo porque es una empresa global, única. Bueno, la cuestión es cómo equilibramos, cómo aprovechamos todo lo que ya hay, porque no tenemos ningún interés adánico, y creamos un modelo que una las entidades, sus relaciones, sus atributos, pero pensado desde las explotaciones posibles, no desde la naturaleza de las ontologías y desde la pureza de las ontologías. Por eso, cuando nosotros creamos un modelo, pensamos cómo conectar, por ejemplo, el mundo de la educación con el mundo de la cultura, cómo hacer que los datos de un museo como el Museo del Prado aparezcan cuando un chaval está estudiando, cómo hacer que el patrimonio de una comunidad autónoma aparezca cuando alguien está buscando en su portal turístico, etc. Es decir, partiendo de lo que ya hay y pensando en las explotaciones posibles, lo interesante, Link Data, datos que se unen con datos, es poder vincular esos datos con un sentido para el ciudadano. ¿De acuerdo? Ahí la propuesta es generar algo que nosotros llamamos modelos digitales semánticos. Se hace el análisis de las ontologías, de los estándares, de los acuerdos, se ve que hay en cada uno de los sectores, pero pensando en la explotación y pensando en una organización como una única y global base de datos, se pueden abordar explotaciones que de otra manera no son posibles. Por último, nosotros ofrecemos nuestra tecnología como un servicio tecnológico en cloud, un servicio que es un servicio en SaaS o en PaaS, como plataformas as service, con lo cual es como la energía o la electricidad, es algo que no impacta, no es intrusivo ni invasivo por una organización, que esto es algo que nos valoran mucho. Por lo tanto, no
no afecta a lo que ya existe, que muchas veces está vinculado a otra serie de procesos, sino que por encima genera esa capa. Y se vende como un servicio. En la medida en que ese servicio no atiende a las necesidades del cliente, pues ese servicio deja de hacer. ¿Qué obtiene el cliente? Obtiene un modelo digital semántico, obtiene un conjunto de datasets que están representados en RFW o en otros esquemas, si es posible, y obtiene ese servicio tecnológico. Conclusión. En el centro está el cliente y los para qués. Y del dicho al hecho, aquí ya hay poco trecho, digamos, ¿no? Ya surgen, que era un poco esa línea luminosa de Tim Berners-Lee cuando en el 2001 escribe Semantic Web y dice que la web, que estamos en la prehistoria de Internet y que Internet evolucionará hacia un Internet donde las máquinas sean capaces de comprender no el formato, sino el contenido de los documentos, y eso abrirá un montón de posibilidades. Ya están surgiendo, nosotros somos modestamente una de ellas, aplicaciones que, aprovechando todo lo que existe, le dan sentido, piensan en el usuario y ofrecen sistemas para gestionar su conocimiento, aprender más rápido, analizar mucho mejor la información. Ahora estamos empezando a competir, en cierta medida, con todos los sistemas de business analytics, ¿no?, que existen en el mercado. Entonces, empiezan a surgir estas dinámicas. Lo podéis ver, como os he dicho, os he ido haciendo citación de los ejemplos, en Biblioteca Nacional Escolar, en Didactalia, en mis museos, por el que recibimos un premio internacional, en La Rioja. Hemos hecho el buscador para el portal de trámites del punto de acceso a la Administración General del Estado. Y bueno, la tecnología se va imponiendo porque verdaderamente agrega valor, utilidad y compite con otra serie de propuestas. Gracias. Gracias, Pablo. Enhorabuena por esos premios que habéis recibido, seguro que merecidos. Pasamos ya a la recta final de la mesa. Tenemos dos ponentes que nos van a cerrar estas intervenciones. La primera es Marta González, responsable de tecnologías semánticas de Tecnalia. Marta es ingeniera informática y máster en tecnologías avanzadas de fabricación por la Universidad del País Vasco y es responsable en Tecnalia de la investigación en tecnologías semánticas. También ha sido directora y technical manager en numerosos proyectos de I+D+I nacionales e internacionales. Así que, cuando te pasemos el pasador, Marta, gracias. Pues hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo he dicho que voy a hablar de mejora de servicios en movilidad y turismo, pero al igual que Alicia voy a incidir en el papel de ciudadano, los datos abiertos, y lo siento, Carlos, soy semántica y tengo que hablar de mis cositas, si no, no soy yo. Bueno, os voy a hablar de una iniciativa que tenemos, que bueno, se llama el SM Lab, que es un sistema de información, bueno, pues es integral, en tiempo real, que nos permite desplegar aplicaciones de movilidad tanto urbana como interurbana. Es decir, coge datos abiertos que nos abren las administraciones públicas, pero coge también las trazas de los GPS de los ciudadanos. Eso, por ejemplo, nos permite llegar a decir cuáles pueden ser puntos de interés, ¿vale?, en base a los movimientos. Pero además tenemos datos históricos que provienen de escenarios tanto reales como simulados. ¿Que por qué hemos decidido hacer esto? Pues para tener un sistema sobre el que desplegar aplicaciones, porque creemos que hay un escenario de oportunidad en las infraestructuras viales, porque creemos que cada vez más es un ecosistema con servicios de valor añadido. Además, es un fenómeno, porque todo el mundo habla de movilidad y transporte y eficiencia, pero bueno, a día de hoy, bueno, quien tenga un coche bueno, pues verá las cosas que te dicen y con quién hablan, pero hay unos factores tractores muy poderosos, el tema de la siniestralidad, el confort en el viaje, eficiencia energética, ecológica y, por supuesto, las Smart Cities. Si pasamos a hablar sobre turismo, bueno, ya está mi link de tope por ahí, pero bueno, vamos a decir que qué pasa si abrimos datos sobre recursos del destino, si abrimos datos sobre el sector, si abrimos la huella digital del visitante. Es decir, a día de hoy, ¿qué podemos abrir de la huella digital del visitante? Lo que opina sobre un hotel, lo que opina sobre un sitio, pero ahí si abriéramos los gastos de las tarjetas de crédito, ahí si supiéramos que aparte de quedarse en el hotel, van a otros sitios, ahí si supiéramos a qué restaurantes van, entonces sí que podríamos hacer una gestión inteligente de los destinos. Si tenemos, por ejemplo, pongo ahí precios actuales de las habitaciones de hoteles,
¿Eso para qué sirve? Para las agencias, para decirte, oye, es mejor en esta época, te puedo predecir que el precio en tal hotel en tal época va a ser este, vete mejor a este si yo soy un hotel. ¿Qué va a hacer mi competencia? ¿Qué precio yo debo de ofrecer? Es decir, vamos a hacer un poco de negocio con los datos. Esto, ¿a dónde? Sí, pues no. Ahora, ya, vale. Ahora vamos a pasar a ciudadano como fuente de datos abiertos. Siempre decimos que son las administraciones, siempre decimos que no, que el 50% del valor es para el ciudadano y todo es por el ciudadano y todas estas cosas, pero el ciudadano también tiene algo que decirnos. Una iniciativa, un activo que tenemos ahora mismo, CityCensor. ¿Esto qué es? Una aplicación móvil, ¿vale? Tú te las descargas y ¿qué hace esta aplicación móvil? Coge datos sobre confort acústico, es decir, ruido, sobre confort térmico, sobre radiación UVA, tu percepción, es decir, tú qué opinas, es decir, coge datos objetivos en base a sensórica que va en el móvil y datos subjetivos. ¿Tú qué opinas? El sistema es capaz de lanzarte eventos cuando, por ejemplo, hay un pico de ruido, un evento que no se estima o lo que sea, y te va preguntando. Es decir, en este caso, ¿qué pasa? Tenemos una alta frecuencia de datos. Muchos datos, vale, no son de la misma calidad que mis costosísimas redes de sensores que ya tengo instaladas en las ciudades, pero tengo un montón de ciudadanos. Si yo fusiono esos datos con los ciudadanos y los abro, por ejemplo, en Linked Data Cloud, pues ahí tengo una medición del impacto medioambiental. ¿Por qué hacemos esto? ¿A quién le interesa? Convención Aarhus, gobierno abierto. Pero las empresas, sobre todo las contaminantes, tienen una cosa que se llama responsabilidad social corporativa, ¿vale? Este tipo de soluciones, vosotros no sabéis lo que hacen las que emiten olores, lo que se puede pagar por un mapa de olores, porque se hace con narices certificadas, que son personas que huelen muy bien. O sea, que saben oler, no que ellos huelan bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos a mucha gente que no huelen tan bien por la nariz, no? Pero que van reportando, aquí huele mal cuando hay viento sur, aquí me huele no sé qué, aquí me huele tal? Eso para una empresa contaminante es una maravilla. Y vamos a otra iniciativa, en este caso es el proyecto e-Cities, que aquí te dice que la ciudad tiene que ser consciente del ciudadano, no solamente consciente de los sensores que hemos instalado por toda la ciudad. Es decir, es una ciudad amigable. ¿Por qué? Porque lo que se hace es decir, vale, tenemos muchos datos abiertos, te vamos a dar una cantidad de aplicaciones para que tú me los enriquezcas. ¿Qué hacemos? Por un lado, que tú conozcas mejor tu ciudad, porque te estoy dando los datos en aplicaciones, pero además me vas a estar diciendo cosas y me los vas a ir mejorando, ¿vale? Eso hace que al final tengamos mejores datos, siempre pues lo que decimos todos, para que pymes innovadoras desarrollen aplicaciones que Pues bueno, tenemos datos no solo abiertos, sino enriquecidos. Y para terminar, ¿vale? Mi herramienta, Aliada. Aquí, digamos, estamos cumpliendo queremos cumplir ciertas normativas europeas, es decir, los museos, las bibliotecas, archivos tienen información, ya sabemos todo, súper interesante. Si eres la Biblioteca Nacional, si eres la biblioteca pública de tal, tienes mucha pasta quizás y te puedas pagar un sistema impresionante. Si eres una biblioteca o un museo concreto de un tema específico, público, que tienes fondos incluso porque te miran hasta el número de clics que tienes en tu página, no tienes las posibilidades para publicar, para abrir tus datos. En este proyecto, por ejemplo, tenemos a una persona de un gran museo europeo, el mayor, que fue uno de los pioneros y a mano tardó 3 años en abrir su primer dataset, en Linked Data, claro. Entonces, esta herramienta lo que hace es código abierto, bueno, si miráis por ahí, la podéis bajar. Bueno, pues coge a partir de los estándares más comunes usados en bibliotecas y museos y publica de forma directamente un dataset directamente en Linked Data. De esta forma, no solo conseguimos que toda esa información, que muchas veces está ahí guardadita en un museo muy bonito, esté abierta y además esté enlazada. ¿Cuál es el poder de que esté enlazada? Si yo quiero saber una cierta obra, si está, por ejemplo, escrita en un idioma muy minoritario, esta es la forma, yo como
investigador de encontrar esa información. Yo, como ciudadano curioso, encuentro esa información. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Acabamos el turno de ponentes con José Antonio Gallego. José Antonio ha trabajado en eBay, en Carrefour.com, referentes del mundo online, sin duda. Es fundador de AERCO, Asociación Española Responsable de Comunidades Online, y vicepresidente de la Fundación ISIS, que es una ONG destinada a proyectos en e-health. Actualmente es responsable de innovación abierta en el BBVA y nos va a hablar de los datos públicos y su combinación como fuente de crecimiento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. A ver si soy capaz. Perfecto. Hola, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Vengo a compartir con vosotros una experiencia que, bueno, ya tiene 2 años de antigüedad, en la que seguimos trabajando, mediante el cual compartimos datos y buscamos su reutilización y la creación de aplicaciones que se transformen en modelo de negocio. Aunque cuando hablamos de datos abiertos es lógico pensar siempre en instituciones públicas, ayuntamientos, comunidades, grandes empresas como el BBVA, que tiene millones de clientes en todo el mundo, también pueden ser, por su capacidad, suministradores de datos abiertos. En este caso, nuestra experiencia con Innova Challenge, que es como se llama esta iniciativa, lo que hicimos fue poner a disposición pública, mediante una API, datos agregados y anonimizados de transacciones financieras realizadas inicialmente en España y luego se ha hecho otra iniciativa en México. ¿Qué contienen esos datos? De forma totalmente anónima, que no se pueden encontrar a las personas, y segmentado por código postal, por barrio, por comercio, pues por poner un ejemplo, qué se compró en determinados comercios, es decir, ropa, o en determinados barrios, ropa, comida, alimentación, escuela. ¿Quién lo compró? Hombres, mujeres de determinadas edades. ¿Cuál es su lugar de procedencia? ¿A dónde fueron después? Ese tipo de datos, a través de una API, los pusimos a disposición del público, es decir, desarrolladores, universidades, estudiosos, gente interesada, y creamos un concurso en el que incentivábamos a la creación de aplicaciones con esos datos y, sobre todo, algo que nos interesó muchísimo es la utilización de otras fuentes de datos públicos. A la hora de crear valor, los datos, obviamente, los datos que un ayuntamiento pone a nuestra disposición sobre el itinerario de autobuses son muy interesantes para el ciudadano. A la hora de crear valor son demasiado obvios. Todo el mundo podemos ver un valor en poner a disposición mediante una aplicación que digamos que es el lenguaje o el interfaz propio de los ciudadanos esos datos, pero si con eso los combinamos con atascos de tráfico, con saber que se están haciendo determinados eventos, que a través de redes sociales, determinados eventos en determinados sitios pueden estar bloqueando determinadas calles. Todo ello nos da mucho más valor. Entonces, en particular en el último de los casos, que lo cerramos hace poco, abrimos datos financieros de transacciones en 3 ciudades de México y animamos a los desarrolladores a cruzarlos con otras bases de datos. ¿Qué resultado nos hemos encontrado con estas experiencias? La verdad es que los resultados han sido extremadamente gratificantes. Hemos encontrado, curiosamente, pese a que los datos sean localizados, sean de ciudades, en este caso de México, ha habido participantes de todo el mundo, es decir, hay interés por los datos, hay interés por hacer soluciones, por hacer aplicaciones y por encontrar modelos de negocio. Lo hemos incentivado con premios de hasta 60.000 euros para aquellos que realizasen. La propiedad intelectual de estas aplicaciones siempre ha quedado en manos de los desarrolladores. Nosotros, como BBVA, lo que nos interesa de esas aplicaciones es, por un lado, una manera de encontrar talento. Algunos de los que han participado han sido luego contratados por el banco. Alguna manera de ver desarrollos de negocio y, en algunos casos, de cerrar acuerdos con ellos para utilizar esas aplicaciones. Hemos encontrado que esta utilización de datos, por el carácter de los ganadores, han ido en varios sentidos. Y creando valor para ciudadanos, porque han mejorado su toma de decisiones, para empresas y para instituciones. Hemos encontrado a nivel de ciudadanos un patrón común que era el de aplicaciones de relocalización. Es decir,
Tú eres una persona que vive en Madrid, que tienes determinados gustos y determinados patrones de consumo en tu barrio, quieres moverte a México, no conoces nada de México, una ciudad tan inmensa y tan caótica en algunas ocasiones. Lo que te hacían estas aplicaciones es, basándose en donde tú vives ahora, te buscan, y tus gustos, te buscan barrios donde los patrones son similares. Es decir, hay un gran consumo de ocio, hay vida nocturna o hay patrones de gasto grande en temas educativos, temas de moda. Por otro lado, a nivel de empresas, lo que vimos que también era un patrón interesante, se combinaban datos de actividad económica, que te podían predecir cuál ha sido, basándose en la actividad económica en tu zona en días pasados, cuál va a ser en el futuro, mezclándola con otros datos interesantes. Por ejemplo, contaminación. En México DF el tema de la contaminación es relevante si tú tienes una tienda de comida. Temas relevantes a la hora de mezclarlos, como por ejemplo, para centros comerciales, de dónde vienen tus clientes, y si quieres hacer una campaña comercial, una campaña, por ejemplo, de buzoneo, saber exactamente de qué distritos postales vienen tus clientes, que hemos descubierto que en absoluto es obvio. Normalmente los clientes que vienen a un centro comercial no necesariamente son los de los alrededores, sino a lo mejor los de que tienen mejor comunicación por carretera o por otros medios. Y hemos encontrado, a la hora de las grandes instituciones, como ayuntamientos, han aportado mucho valor en, por ejemplo, saber cómo eventos que se desarrollan en Madrid, como el encuentro gay o partidos de fútbol, qué influencia real tienen sobre los comercios alrededor. Eso es fácilmente medible utilizando estos datos. O como mezclando, una de las aplicaciones muy interesantes, mezclando datos de redes sociales, como si en determinado código postal hay una incidencia muy grande de tweets, y eso suele pasar, por ejemplo, nos salió en el Camp Nou, pues cuando Messi mete un gol o cuando Luis Suárez mete un gol, pero eso como suele pasar muy poco, no tiene tanta influencia, como esos tweets tienen, o por una manifestación, tienen influencia en los comercios cercanos. Entonces, hemos encontrado que hay interés y que se están desarrollando aplicaciones que tienen la posibilidad de crear valor para estos tipos de aplicaciones. ¿Cuál es la asignatura pendiente? Yo creo que un poco en todo este tema, en el tema de datos abiertos o la de creación de aplicaciones basadas en datos abiertos, ser capaces de darles continuidad. Muchas veces vemos aplicaciones muy interesantes, pero que por la naturaleza de las personas que han participado, con un fuerte compromiso social, con un fuerte conocimiento tecnológico, muchas veces no hay la capacidad para que estas personas sigan involucradas en estos proyectos durante mucho tiempo si no tienen un retorno económico, porque lógicamente tienen que conseguir unos recursos. Entonces, estamos muy interesados en ser capaces de incentivar la creación de modelos de negocio, modelos de valor, que pueden ser cívicos, no necesariamente tienen que ser una monetización directa, en el que las personas que se ven involucradas en este proceso de creación de aplicaciones, de soluciones, sean capaces de poder mantenerlas en el tiempo. Y en este sentido, ya no directamente enfocadas a la apertura de datos, pero en otra de nuestras iniciativas, en Open Talent, que lo que hacemos es premiar las mejores startups en todo el mundo, cada vez estamos viendo más empresas de éxito, como Socure, una de las que tenemos aquí, cuyo modelo de negocio está basada en el uso de datos abiertos. En este caso, uno de los grandes problemas que hay en la industria financiera es el problema del fraude, de la suplantación de identidad. Hay empresas que están encontrando posibilidades de negocio siendo capaces de ver si realmente la persona, en temas tan obvios como el fraude en el comercio electrónico, con el robo de tarjetas, si la persona que está entrando en nuestro site a comprar con una tarjeta está diciendo realmente que es quien dice ser. Y eso lo ven a través de datos públicos que están en Twitter, que están en Facebook. Es decir, si la persona, algo muy habitual, robo de tarjeta y la persona compra desde otra ciudad, completamente distinta a la que en Facebook y en Twitter figura que esta persona está teniendo actividad, eso es un patrón de riesgo de que hay un fraude. Entonces, por eso, creo que la gran esperanza de la utilización continua de los datos abiertos y de los datos públicos está en encontrar un modelo de negocio detrás e incentivarlos, que es un poco lo que estamos haciendo. Y muchísimas gracias. Bueno, dado lo avanzado de la hora, voy a pasarles inmediatamente la
la palabra. Solo quería hacerles un recordatorio de algunos asuntos que tenemos antes de que tengan que salir por la hora de la comida, y es la encuesta que hemos distribuido. Por favor, rellénenla, es muy útil para nosotros para futuros eventos. Sí que nos interesa mucho su opinión y nos ayuda a que los eventos sean interesantes para ustedes y podamos aportarle el mayor valor posible. Con esta actividad que desarrollamos, ya saben que hacemos un evento a Porta anualmente. Los contenidos, vídeos y presentaciones estarán en la web progresivamente en los próximos días disponibles para quien los desee. Tenemos reuniones previstas esta tarde de entidades locales y comunidades autónomas en la sala 109 y de universidades en la sala 117, que esa es una actividad posterior a esta reunión. Sin más, voy a dar la oportunidad en este tiempo donde ya hay personas que se tienen que ir, veo, pues que haya alguna pregunta por parte de los asistentes, a los ponentes, a los 6 ponentes que tenemos, que seguro que les van a poder dar información muy interesante si tienen alguna cuestión. ¿Alguna pregunta? De la hora de la comida está ahí. Bueno, yo tengo una entonces para agilizar un poco el debate, a ver si nos animamos. Yo les pediría a los ponentes que me dijeran, en función de su experiencia, sabemos que hay muchas ventajas del Open Data, ¿no? Del Open Data. ¿Cuál es, en su opinión, la más importante? Ventajas según ellos perciben del Open Data. Y la segunda cuestión ligada a la anterior es ¿en qué sectores perciben que hay mayor potencial en trabajar los datos abiertos de manera que podamos contribuir a un mayor valor para la sociedad? Entonces, en el orden que queráis, si creéis oportuno, por ejemplo, por allí, ¿no? Por el último que ha acabado, empezamos. Perfecto. Pues bueno, yo creo que una de las grandes principales ventajas es la toma de decisiones, permite tomar decisiones inteligentes e informadas a muchísima más gente. Y sobre sectores, bueno, yo creo que todos los sectores son beneficiados, pero bueno, por mi interés, yo creo que la pequeña empresa deberíamos que intentar que sea uno de los grandes beneficiados de esta apertura de datos. Más allá, siempre que hablamos de ciudadanos, grandes empresas, sería esa mi visión. Yo creo que en esta sociedad que llamamos del conocimiento, todo lo que sea acortar la brecha entre datos, información, conocimiento, sabiduría, en esa pirámide, cuando la tecnología nos ayuda a eso, a aprender más y más rápido y a hacer que esta información, que el problema ya no es la escasez, sino su sobreabundancia, sea información que podamos incorporar más rápido, pues esa es una de las, bueno, la principal ventaja. Y nosotros estamos trabajando en sectores relacionados con la educación, la cultura, empezamos por ahí, pero la aplicación es máxima en sectores industriales como turismo, sanidad, justicia, donde el gran problema es pasar de esos datos abiertos a sistemas de conocimiento mucho más potentes. Bueno, pues desde un punto de vista de impacto, reitero lo que decía en mi ponencia. Yo creo que el Open Data puede aportar sobre todo el tener un legado de transparencia y democracia en nuestras ciudades. En cuanto a sectores, pues aquí hemos dado todos un montón de ejemplos diferentes. Yo creo que es claro que cualquier sector puede beneficiarse del Open Data. Sí que me gustaría destacar quién tiene más oportunidades y creo que los emprendedores, el nuevo ecosistema que se abre, las nuevas oportunidades de que haya este nuevo nicho de gente explotando estos datos para hacer las aplicaciones como comentaba el compañero de BBVA, basadas en eso, esa generación de riqueza nueva que a día de hoy no existe, yo creo que es la mayor oportunidad. Bueno, pues yo casi lo habéis dicho todo, ¿no? Pero bueno, yo diría que el principal beneficio es la cultura del dato. O sea, directamente no estamos de un mundo donde manejábamos papel, manejábamos PDF o nos poníamos el manguito y escribíamos. Hemos cambiado a una cultura del dato que nos da una mayor capacidad de trabajo, de crear, de hacer análisis y de saber dónde estamos, ¿no? Entonces, creo que el Open Data, que está de moda, que mola, que es una cosa bonita, divertida, simpática, es algo que nos está permitiendo llegar a la gente y que esté empezando a darse cuenta de que el dato es importante
y que es bonito y que hago un hackathon, ¿no? Pero bueno, ahí lo que le está quedando detrás es que tiene una inmensa riqueza que puede manejar y puede gestionar, ¿no? Y sectores, pues sectores todos. Yo creo que de todas maneras, que por quedarme con uno, me iría otra vez también a la pequeña empresa, al emprendedor, que es tecnológico, hoy por hoy, espero que en un futuro cambie, que es capaz de crear negocios globales y coger un nicho de mercado. No tanto estoy hablando de la pequeña pyme de la esquina que vende pipas o algo por el estilo, sino alguien que sea capaz de lanzar un negocio ahora a un nivel más grande. Más adelante llegarán otros, espero. Bueno, pues yo creo que la mayor ventaja podría ser también la coproducción de servicios públicos, entendidos como un complemento a los servicios públicos fundamentales de los que debe responsabilizarse la Administración, pero como una extensión, ¿no?, en el que el ciudadano pues, toma esa parte más activa, no solo en la producción de datos, sino en la producción de servicios. Y en ese sentido, por también dar una visión del propio sector público, quizá se está ligando el Open Data también a las Smart Cities, ¿no? Y por qué no pensar en políticas más globales, pues por ejemplo, hablando de empleo o de emprendedores, pues cómo el análisis de la información de terceros, ¿no?, puede ayudar también a la estimulación del empleo y del emprendimiento y a servicios específicos para conseguir ese objetivo, ¿no? Pues es otro de las posibles vías, ¿no?, que tienen los datos abiertos para generar valor público. Pues yo vuelvo a incidir un poco como antes, queremos hacer la ciudad amigable, queremos que los ciudadanos la conozcan, está de moda eso de la colaboración ciudadana, las plataformas y todo esto. Yo puedo colaborar mucho viendo que una farola se ha roto, pero puedo colaborar algo más si yo tengo los datos, porque se dice por ahí lo de todo lo sabemos entre todos. Es decir, ni en la administración pública están los más listos del lugar, ni en la industria, ni yo en mi casa. Pero si tengo todos los datos, podré tomar decisiones más sabias. Y también aplicado a quienes deban tomar decisiones políticas. Y bueno, y por deformación profesional, que ya hace tiempo que trabajo en esto, a mí el ámbito científico, el que los datos estén enlazados, el poder descubrir cosas, o sea, eso es maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, potencialidades. Se me olvidaba comentar, las reuniones de esta tarde empiezan a las 4. Sin embargo, la sala las hemos pedido a partir de las 2:30, así que si alguien quiere tomar un pincho y trabajar en la sala, pues está disponible. A partir de las 2:30, administraciones, sala 109, universidades 117, en la primera planta de este edificio. Bueno, vamos avanzando en iniciativas de datos abiertos. ¿Hay una pregunta? Bueno, entonces, si no, iba yo a preguntar más. Venga. Bueno, yo la verdad es que no me quería marchar de aquí sin hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque yo soy un enamorado, he sido un enamorado de los datos abiertos desde un principio, desde hace bastantes años, desde que el gobierno vasco empezó a abrir los datos abiertos y dentro del proyecto de la administración electrónica, de simplificación de datos y tal, ¿no? Y al mismo tiempo trabajo en la policía y soy de un sindicato de Policía Nacional, ¿no? Entonces, yo he visto cómo ha chocado desde el inicio de toda la sociedad digital, ¿no? Ha chocado frontalmente con la voluntad de los políticos, ¿no?, de los políticos del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Policía, por que hacer accesible a todos los ciudadanos las plataformas electrónicas. Es decir, si usted quiere, para poner un ejemplo, ¿no?, si usted quiere renovar el DNI y va a la propia plataforma del DNI, pues eso es súper engorroso, ¿no? Y al final, ¿qué termina? Pues termina llamando a un 902 con un sobrecoste del producto. Quiere decir, la Dirección General ya lleva varios años y no tiene ningún interés en poner al servicio de los ciudadanos
Y esto pues, redunda negativamente, pues, por ejemplo, en entidades bancarias que desarrollan plataformas que funcionan a través del DNI y que no funcionan pues porque no hay ningún interés por enseñar a los ciudadanos lo fácil que es utilizar el DNI, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, en el tema de la administración electrónica, yo acabo de leer ahora mismo, a propósito del tema, ¿no? Acabo de recibir un aviso del Ayuntamiento de San Sebastián, que es muy pequeñito y que se lo voy a, si me permiten, lo voy a leer. Dice, situación de evacuación, nivel de agua en aumento, punto, encuentro jubilados de Loyola, servicio de DBUs activo, riesgo de inundación muy alto, similar al 2011. A partir de las 15 horas se comienza en evacuación zonas más vulnerables. Bien, este es un servicio que da el propio Ayuntamiento de San Sebastián para todos los ciudadanos que vivimos allí y que queremos estar informados a través de la propia plataforma y la propia plataforma de avisos, el cual considero que es absolutamente positivo, y que hasta la de ahora pues otros ayuntamientos y otras cuestiones pues no lo han puesto de acuerdo. Quiero decir, esto es una cuestión útil, ¿no? Cuando tú estás aquí, bueno, yo estoy aquí y no es muy interesante, pero imagínense cómo está San Sebastián hoy, patas arriba, ¿eh? Entonces, que los ciudadanos tengan información clara, inmediata, pues yo creo que esto es el futuro. Y no es que yo no sea un enamorado de la administración digital, soy un absoluto enamorado. Lo que pasa es que yo creo que hay unos grandes enemigos muy poderosos, ¿no? Que no tienen ningún interés en que esto pues, avance por donde tiene que avanzar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la contribución. Los datos meteorológicos son de gran interés y los estamos utilizando de manera intensiva en protección de la seguridad ciudadana y es una de las grandes aplicaciones. Y ahí es un área en la que vamos, en nuestro próximo estudio del sector y de los datos abiertos, vamos a incidir en el uso de los datos meteorológicos. Así que ahí va a poder tener información abundante sobre la aplicación de datos meteorológicos. Yo, por cerrar, haría una última pregunta rápida y es, igual también por ser somero, ¿qué principal dificultad destacarían para progresar en datos abiertos y cómo la abordarían? Rápidamente, sé que es pedir, pero un poco de resumen, ¿qué es lo que creen que puede frenar más que avancemos en datos abiertos? Nosotros aquí estamos intentando impulsarlo y es de interés pues, tener esa percepción, ¿no? de cómo podemos avanzar. En España ya hemos contabilizado que hay más de 90 iniciativas de datos abiertos, públicas, empieza a haber interés público. Yo creo que tenemos que focalizar dónde están las barreras para hacer que esas iniciativas florezcan y den valor a los ciudadanos y a la sociedad. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Bueno, yo intentaría favorecer o difundir. Lo que nos hace falta son casos de éxito. Hay aperturas de portales, pero si fuéramos capaces de identificar y de difundir aquellos casos de éxito que están aportando valor a ciudadanos utilizando esos datos, creo que sería mucho más positivo y ayudaría a crecer. Bueno, dos consideraciones. Una, un marco jurídico que permita una seguridad a la hora de abordar determinadas inversiones para el sector privado en cuanto a la utilización de esos datos. Y bueno, esta sería la cuestión principal. Sí. Bueno, yo vengo también de muchas conferencias en las que se está hablando también muchísimo de privacidad, bueno, está genial compartir datos, pero ¿qué derecho tengo yo a que no se sepa nada de mí y a que, oye, quiero marcar una casilla de decir soy invisible? En ese sentido, yo creo que legislar sobre esa privacidad y sobre esos derechos que tenemos los ciudadanos a decir, oye, puedo estar o puedo no estar y ser totalmente invisible y tengo mi derecho a hacerlo. Creo que al final no acabaría redundando en que hubiera menos datos, sino todo lo contrario, en que al final la gente se sintiese más cómoda, no tuviera desconocimiento y quisiera contribuir mucho más, ¿vale? Bueno, yo tengo una visión mucho más de proyecto, lo siento, no vuelo tan alto, ¿no? Realmente yo creo que el problema que tienen las iniciativas de datos abiertos generalmente es un problema de liderazgo puro de la organización,
de conciencia de la organización y compromiso con ella, que en el caso en que la iniciativa la desarrollamos los tecnólogos frena y choca directamente contra los órganos gestores, y en el caso en que los órganos gestores son los que deciden, están sujetos generalmente al viento del político. Y perdón por decirlo así, ¿no? Entonces, vienen unas elecciones, me olvido, quito, pum, y quito el foco, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo que estoy viendo es que ese es el problema. Una vez se supere, el siguiente es el que se use realmente. Muchas gracias. Bueno, mi visión, aparte, incluye una parte de la de privacidad, es ampliar un poco la cantidad y calidad de los datos en términos de unidades gestoras que abran los suyos como nuevos datasets, ¿no? Y también la granularidad con la que se ofrece la información, ¿no? Que en muchos casos pues, se queda a unos niveles agregados que no permiten hacer unos análisis mucho más enriquecedores. Y aquí entramos con realmente problemas de privacidad, ¿no? De hasta qué punto pues, con unos microdatos se puede identificar a la persona, ¿no? Y eso nos puede suponer problemas. Bueno, pues creo que estos son los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, retos, yo miro a la administración pública y Manol, esta mañana no te he escuchado, pero recuerdo hablar contigo y decir que tienes que hablar con la gente, evangelizarlos, decirles, por favor, dame eso que tienes metido en el cajón, que es muy interesante, pero te lo dan una vez. Y eso hay que irlo actualizando. Y que no sea una moda, ¿vale? Que lo que decíais, cambio viento político. Pues cómo empezó Open Data Euskadi, pues es una larga historia. Es siempre impulso político y es una pena. También tendría que haber un impulso ciudadano, porque hay muchos ciudadanos que no saben ni que tienen datos abiertos. Es lo que estamos aquí porque estamos en ello, pero yo no sé qué tanto por ciento no lo saben. Hay que evangelizar fuera y dentro para seguir permitiendo que esos datos se sigan abriendo. No solo la administración pública, cuando hablo antes de museos y tal, también es ente público y hay muchas más entes públicas. Que la empresa privada se anime a publicar. La empresa privada tiene muchísima información, ¿vale? Que para ellos es oro, no, es mucho más. Pero si la abren, igual los demás les devolvemos algo más positivo. Y esto es, que tenéis ganas de comer. Muy bien, muchas gracias a todos. Con esto, sí, aplaudimos. Con esto cerramos la mesa, la jornada. Solo recordarles que tenemos una web, que es la web de Aporta y de datos.gov.es, donde hay mucha información. Esto lo hacemos una vez al año, pero la web está disponible todos los días y la estamos alimentando constantemente de artículos, entrevistas, informes, noticias. Así que les sugiero que si les interesa el tema, pues sigan visitándonos todo el año a través de nuestra web, aporta.es o datos.gov.es. Muchas gracias por aguantar hasta última hora. Ha sido un placer tenerles aquí y hasta la próxima. Gracias.